Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Cambor de Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. Hoy vamos a tratar un tema que es importante para la vida peruana. Hace 19 años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, luego de recoger los testimonios de miles de personas que fueron víctimas y actores del conflicto armado que ensangrentó el país entre 1980 y el año 2000, presentó su informe hace 19 años. Y en ese informe, aparte de las conclusiones, había un capítulo muy corto, muy breve, sobre el proceso de reconciliación nacional. ¿Qué dice la CBR sobre este proceso? Porque el conflicto armado que vivimos en el Perú separó a los peruanos, dividió a los peruanos, generó víctimas de ambos lados. Hubo masacres, hubo sevicia, hubo tortura contra los campesinos por parte de Sendero Luminoso y hubo violaciones de los derechos humanos por parte de los agentes del Estado. Por eso la CBR propuso que el gran horizonte de la reconciliación nacional es el de la ciudadanía plena para todos los peruanos y peruanas, a partir de su mandato de propiciar la reconciliación nacional y de sus investigaciones realizadas. La CBR interpreta la reconciliación como un nuevo pacto fundacional entre el Estado y la sociedad peruana, entre los miembros de nuestra sociedad. La CBR entiende que la reconciliación debe ocurrir en el nivel personal y familiar, en el de las organizaciones de la sociedad y en el replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la sociedad. En su conjunto, los tres planos señalados deben adecuarse a una meta general, que es la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana. Estas recomendaciones para la reconciliación nacional no se han tomado en cuenta. Y lo más objetivo se han dado durante el proceso electoral anterior, en el que se enfrentaron en la segunda vuelta Keiko Fujimori y Pedro Castillo, donde el discurso discriminador contra Castillo y contra la izquierda, a la que la acusaron de terrorista, estuvo presente en todo momento, y en la que la derecha peruana, encabezada por Keiko Fujimori y secundada por Lourdes Flores Nano, salieron a las calles acusando de fraude electoral el triunfo de Pedro Castillo. La reconciliación del país es importante. Un país enfrentado no es un país que tiene futuro. Un país enfrentado entre sus miembros no es un país al que deseamos heredar a nuestros hijos. Un país en esas condiciones no garantiza su desarrollo ni su futuro. Nosotros consideramos, es mi opinión, que
que deben reconciliarse los peruanos en todos los niveles y debe reconstruirse el tejido social del país destruido, en primer lugar, por las acciones terroristas del grupo Sendero Luminoso, por las acciones terroristas del grupo MRTA y por las violaciones a los derechos humanos cometidos por los agentes del Estado. Debe reconciliarse el país sancionando a los responsables, pero también pidiendo perdón a las víctimas de ambos actores del conflicto armado interno que afectó a nuestro país. En mi opinión, el Estado peruano está en deuda. Las fuerzas del orden están en deuda con las víctimas de ellos, que fueron torturados, que fueron secuestrados, que fueron ajusticiados extrajudicialmente. Están en deuda con sus familiares, a quienes se les debería pedir disculpas. Pero también están en deuda los grupos terroristas que actuaron impunemente en nuestro país. Muchos de ellos están en la cárcel, cumpliendo condenas perpetuas. Algunos de ellos han muerto en la cárcel, sin haber pedido disculpas por los crímenes cometidos. Si nosotros queremos pacificar el país y eliminar definitivamente el temor de un nuevo hecho violento como el que vivimos entre 1980 y el 2000, es hora de ponernos a pensar en la necesidad de una gran reconciliación del país, una reconciliación que implique a toda la sociedad y a todas las organizaciones sociales. Solo así podemos nosotros hablar de un futuro promisorio para nuestra patria, el Perú, que ha padecido 20 años de una violencia extrema, mayor en número de víctimas que la que hubieron en guerras exteriores, como la guerra del Pacífico, como la guerra con Ecuador, como el conflicto de Bolivia. Mucho más muertos causó este conflicto interno, 70.000 aproximadamente, donde hubieron ajusticiamientos por parte del Estado, ajusticiamientos extrajudiciales y masacres con besanía por parte de Sendero Luminoso contra poblaciones indefensas, como el Catamarca y otras más. Esta debe ser una historia pasada que no debe volverse a repetir, pero que debe quedar grabada en la memoria de los peruanos que la sufrieron y de las nuevas generaciones que no la conocieron, pero que deben conocerla para no cometer los mismos errores. Esta es mi opinión. Ayer, que se cumplieron los 19 años de la entrega de este informe final, cuestionado por muchos, especialmente por los actores directos del conflicto. Algunos lo han calificado desde la opinión de los seguidores o admiradores o simpatizantes de los grupos terroristas como un informe que busca justificar las violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado. Y por los agentes del Estado, que dicen que este informe justifica las actividades de Sendero Luminoso.
Es un informe que no justifica ni lo uno ni lo otro. Simplemente señala la verdad de lo que ocurrió en esos luctuosos 20 años. Y recomienda por eso que la ciudadanía, las familias, la sociedad, el Estado, todos nos pongamos de acuerdo para reconciliar nuestro país, cuya división se ha hecho más evidente que nunca en las elecciones del año 2021. Es decir, 19 años después de presentado el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, seguimos divididos. No hemos encontrado un mecanismo que nos permita reconciliarnos. Esa es mi opinión. Si la compartes, hazme un clic y sígueme en Facebook, Instagram y en Crónicas de Polemarco. Si discrepas, hazlo conocer. Estamos dispuestos a dar a conocer tus opiniones, que son necesarias para un debate en el país. Compártela con tus grupos y tus redes sociales. Lo que buscamos es una reconciliación de nuestro país por encima de todo. Que tengas un buen día. Nos volvemos a encontrar el día de mañana.